Púlpitos uribistas de Satán, digan la verdad, si son del Mesías, si siguen siendo de Satanás como fueron desde los principios de los tiempos del protestantismo. Continúen con Satanás y sepan que Judas Iscariote acabó con los imperios aquí en la costa atlántica, de los mentirosos de la democracia, de los vendedores de votos. Y yo le voy a explicar por qué el hombre de Quirillabain es y fue el mejor apóstol de Jesucristo. Aquí tienen las minas de sal del antiguo mar Salao, que luego de la bomba que cayó se llamó Mar Muerto, y aquí cerquita en esa montaña donde dicen que la mujer de Lot se volvió sal. ¿Cómo no se iba a volver sal si todo lo que salió de ese mar era sal? Si eso era puras minas de sal lo que habían ahí, ¿verdad? Ahí. Y aquí está la ciudad antigua del rey David, muy larga y extensa como sería la costa atlántica si se independizara del centro de Bogotá. Y ellos tendrían que pagarnos los impuestos por toda la mercancía que entra y sale por la costa atlántica, y que no haya un solo descendiente de España ni de ninguna otra parte que tenga las manos sobre las riquezas de la costa atlántica. Si llegaren a destruir al Cordero de Dios. Ahí está la ciudad, y les voy a decir por qué se acabó y se dividió el reino antiguo del sabio Salomón. Aquí tenemos entonces por qué se volvió de sal. Bueno, se podía volver de azuquita, si ahí hubiera azúcar, sí, minas de azúcar se hubiera vuelto de azúcar, pero como eran minas de sal, tendría y la sal se petrifica cuando se seca, se vuelve piedra. Entonces, ¿por qué extrañarse que una mujer se volvió una piedra de sal? Total, que lo que nos acontece es que Judas Iscariote fue, según los rusos y según mi apreciación, el único apóstol en que Jesús podía confiar. Y he aquí las palabras: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya había de antemano unas conversaciones para que se pudiera cumplir el plan sagrado de la misión cristiana, o la misión de Cristo en la tierra. Hubiera quedado nuestro Señor Jesucristo como un loquito más ante Pilato. Y se cumplieron las Escrituras. Y las Escrituras se siguen cumpliendo, y aquí ahora mismo en Colombia, en la gran contienda política que existe, vemos que Judas Iscariote reaparece y acaba con el imperio antiguo que iniciaron los Name. Acabó con el imperio que hoy en día ya ni se mencionan, a luchar políticamente casi muertos de moral en la política internacional, en la política nacional y sus aspiraciones como presidente, así como quedó y acabado por ellos mismos. Fiquito y también el anciano decrépito será vencido por Judas Iscariote. Pero ¿qué tiene que ver Judas Iscariote con la política colombiana? ¿Y cómo él acaba con imperio? Sencillo, querido alumno. Oh, profesor Robin, usted cada día nos vuelve más loco. Parece que estuviéramos hablando con el mismo Señor Jesucristo. Díganos eso y explíquenos. ¿Por qué usted lo relaciona con la política colombiana? Primero que todo, vamos a ver de dónde proviene Iscariote. ¿Por qué Robinson Ferreira, el profesor, dice que el hombre de Quirillabain, el que acabó con imperios? Sencillamente porque en Barranquilla habían imperios que parecían inacabables. Tenemos la dinastía Char, con sus alcaldes, sus gobernadorcitos y sus cosas y sus fábricas y de varilla y de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero fueron los namistas. Y ahora hay un hombre que también va a ser acabado por Judas Iscariote y se llama
Álvaro Uribe Vélez y su poder, porque estamos sobre un barril de pólvora y casi que a punto de que la costa atlántica se independice de Bogotá. Vamos a ver de dónde proviene esto y por qué Judas Iscariote. Sencillamente porque Judas Iscariote es una palabra que proviene posiblemente del hebreo y significa hombre de Queriyot. Este hombre de Queriyot es no más que un sobrenombre del apóstol, quien dicen algunos que traidor y otros que el más grande, y sin él hubiese sido imposible que existiera hoy en día ningún cristianismo, ni ninguna misión de Cristo se hubiera cumplido, porque el único que tenía el talento humano, el perfil adecuado, el amor grandioso porque se cumpliera la misión, y Jesús también lo amaba bastante, se llamaba el hombre de Queriyot o Judas Iscariote. Pero este Judas Iscariote, el cual es un sobrenombre, así como la de su padre Simón, que no lo vamos a confundir ahora con Simón el apóstol, Simón Iscariote, lo distingue del apóstol que tenía el mismo nombre. Y si quieren, busquen Mateo 10:4, Lucas 6:16, Juan 6:71. Busquen, por favor, porque no están hablando con un hombre de púlpito de Satanás, que es el que anda hoy en día por ahí gritando en las calles y poniendo iglesitas y cosas para confundir, y que recibe maleticas de dinero del paramilitarismo, de uribismo, creando un cristianismo mentiroso. Jesús los hubiera vomitado y hubiera preferido siempre a Judas Iscariote, el hombre de Queriyot. ¿Por qué? Porque se cree que Iscariote significa hombre de Queriyot, en cuyo caso es probable que Simón y su hijo procedieran de una antigua ciudad llamada Queriyot, por eso les llamaban hombre de Queriyot. Queriyot Errón no era más que una ciudad antigua de Judea. Pueden ver Josué 15:25 y Judas número 4. También con estas palabras que comienzan is, aparece un hombre llamado Dios oye y escucha, que fue el hijo de Abraham y la esclava Agar egipcia. Esta esclava de Sara, y ese hombre se llamó Ismael, del cual provienen los ismaelitas y los actuales musulmanes y hombres de Tierra Santa. Ismael nació en el año 1922 o del 32, por ahí más o menos 32, antes de que existiera nuestro Señor Jesucristo. Ismael, dicen que cuando su padre tenía 86 años, o sea, Abraham, este Ismael es el primer hijo de Abraham con la esclava egipcia de Sara, Agar, llamada Agar. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis, allá en el capítulo 16, 1:4 y 1:15. Cuando se le informó a Abraham que Sara también tendría un hijo del que vendrían reyes de pueblo, él hizo petición a Dios a favor de su primogénito. O que viera y viviera Ismael delante de ti, le dice, después de declarar que el futuro hijo, Isaac, sería el heredero del pacto. Dios respondió tocando a Ismael: te he oído. Mira, ciertamente lo bendeciré y lo haré fructífero y lo multiplicaré muchísimo. Ciertamente producirá él 12 principales
y de veras, muy de veras, haré que llegue a ser una nación grande. Génesis 17, 16, 18, 20. Ismael fue circuncidado entonces a los 13 años de edad, junto con su padre y los siervos de este. Génesis 17, 23, 27. Un año más tarde, cuando Ismael tenía 14 años, nació Isaac. Por eso es que Ismael, el de los musulmanes, es el primer hijo de Abraham. Los religiosos dicen que no se quede la carne, que el otro es el espíritu, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en una palabra hebrea, cuando nace Isaac, el niño Ismael, en cosa de niño, él se ríe y algunos piensan que se estaba burlando de Isaac, que es su hermano, pero eran cosas de niño y él inocentemente se ríe. Pero los satánicos dicen que como era hijo de la carne y no de la otra, entonces el niño ya era malo y así por el estilo. Pero ¿qué tiene que ver esto, profesor, del hombre de Kiriyat, llamado Judas Iscariote, con el poder presidencial en Colombia? El poder presidencial que desaparece y que puede desaparecer. El advenimiento del Estado fuerte, descentralización política y descentralización. O sea, hay que descentralizar administrativamente. Era inevitable en aquellos años de 1880 y pico. En Colombia parece que está queriendo suceder lo mismo con este poco de momias perpetuas, empolvadas, vejestorias, sentada en la silla del gran libertador. Entonces, ¿qué dice usted, profesor, acerca de por qué el hombre de Quiribaya, el Quiriyó, acabó con imperio en Colombia? Sencillo, porque en la época de Carlos Llera Restrepo, el hijo, el nieto, el familiar de Carlos Llera Restrepo, el segundo, creo que fue del Frente Nacional, hoy en día se llama Vargas Llosa, y tenía una pugna con los votos étnicos y lo traicionaron. Y luego los Char son traicionados igualmente que va a ser traicionado Álvaro Uribe Vélez de un momento a otro por los mismos seguidores. Pero que estos no son Judas, porque aquel Judas fue escogido por Jesús y Jesús le dijo, haz lo que vas a hacer. O sea, ya habían visto conversaciones anteriores del plan de salvación de la humanidad, donde Judas jugaría el papel más importante, que no lo había confiado yo ni siquiera a Pedro ni a Pablo. No existía en ese momento para ser cristiano, era un perseguidor de cristianos. Pero ni a Pedro le confió esto a Jesús como se lo confió a Judas Iscariote. Por eso los rusos dicen que Judas Iscariote es el más grande de todos los apóstoles. Y él acabó con el imperio de los Char aquí en Barranquilla. Y acabará con el de Uribe. Y acabó con los Name. Y acabó con todo porque el pueblo hambriento, ignorante, un pueblo semianalfabeta que nunca han querido que salga del analfabetismo total, y que se contenta con los partiditos de 22 hombres danzando allá y acá y sudando, y que le tienen odio a los libros y a todo lo que significa conocimiento, y creen que son el plus ultra cuando nos aprendemos un versículo bíblico que ni siquiera entendemos ni es por ahí de las grandes griterías que tenemos en la calle y las iglesitas que fundamos. No soy perseguidor de iglesia, yo puedo poner una iglesia si me da la puerca gana, y me gustaría ser en ella no el predicador sino el maestro, porque existe el ministerio de la maestría bíblica, el ministerio del cantar, el ministerio no sé qué. Vamos por esto para relacionarlo cómo se divide ese Israel desde el comienzo de las brutalidades políticas de Salomón en la parte administrativa, hasta el día de hoy, que está dividiendo Jerusalén al sur, Tel Aviv al norte, allá por Galilea, y así por el estilo donde predicaba el Mesías. Entonces, ya vimos estos dos hijos de Abraham. Vemos cómo Judas Iscariote, en espíritu, recibe el dinero que dan por los votos
y que el pueblo analfabeta y hambriento y desconocedor de lo que significa siquiera la palabra política, pero que discuten en las esquinas, que hablan y son el pan nuestro de cada día, queriendo decir algo de lo que ni siquiera tienen conocimiento ni entienden, porque solamente viven la parte superficial de lo que venga y lo que Dios quiera. Por eso es que han existido Adolfo Hitler. Entonces, si Dios quiere, Adolfo Hitler no gobierna. Hoy en día ese Adolfo Hitler es Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Peor porque quita y pone. Aquel se adueñó de la cuestión, peleó por su nacionalsocialismo, peleó y luchó y como imperialista quería llegar a muchas partes con el poder de sus armas. Este es asolapado y malévolo. Judas Iscariote los acaba poco a poco porque ese pueblo que viene siendo Judas Iscariote, el hombre de Barranquilla, no el hombre de Quirillo, viene y le recibe la plata. Cuando Vargas Lleras le recibía la plata a los char, a los otros y votaban por alguien contrario a Vargas Lleras. Aquí estamos a la puerta de lo mismo. Muchos de nosotros recibimos 50, 60 mil pesos y muchas veces cuando estamos frente a la urna votamos por otro. En ese momento eres Judas Iscariote acabando con un imperio corrupto. Así que ahora que te pongan algo, pues ya están puestos para el Congreso y el otro, como pusieron ahora los diferentes partidos que han visto, que hubieron, que trataron de acabar con el proceso de cambio. Y la gente le cogía la plata y le decía, sí, yo te voto por Cambio Radical, yo te voto por este congresito, y resulta que votaban por el contrario y se comían la plata. Y no tiene nada de raro que le suceda lo mismo y venga la catástrofe de Salomón. Ahora, por eso lo relaciono con la traición. Y Vargas Lleras se lanza en ristre contra todos estos políticos de la costa atlántica, diciendo que le habían robado. Se los echó de enemigo después de comer en el mismo plato, de saborear el mara, de tomar el vino. Y fue traicionado y ahora pretenden regalarle un ministerio. Sin embargo, así como cayeron estos imperios por el hombre de Quiribaya, barranquillero, que le recibe la plata y vota por otro, yo le recibiría 50,000, bueno, y ahora sería 100,000 pesos, porque no se trata de un congresista por ahí, un concejalito ahí de poco pelo. Yo le recibiría los 100 barras y votaría por el que yo quiero. Y ahí habría un Judas barranquillero, no el Judas de Quiribaya, el cual el Jesús el Nazaret lo vio como el hombre perfecto para llevar a cabo el plan de salvación de la humanidad. Hablen estos pastorcitos paramilitares, púlpito blanqueado de Satán, hijos de la abominación, que creen que el Señor no se da cuenta. Y por eso resalta al hombre de Quiriyat llamado Judas Iscariote. Y Judas Iscariote acabará recibiendo plata del paramilitarismo y votando por la pureza de la conciencia como debe ser para poder hablar del poder presidencial en Colombia. Ese poder presidencial que ya hoy en día con la falsa democracia no es ningún poder, sino que es la mafia podrida y corroída, que igual que la mujer adúltera que corroe hasta los huesos y el tétano del esposo, la silla presidencial está podrida y se cae sola, y por eso necesita cambio. Ojalá sea de extrema inferior, de extrema superior, de extrema derecha, de extrema izquierda, pero hay cambio, hay que haber cambio, porque ya no se puede con la pudrición de cómo un expresidente y alguien que maneja hilos de Colombia en sus presidentes quiera perpetuarse para ocultar los delitos
que solamente un nuevo presidente le puede echar como el gato a la caca arena para que no hieda o no se miente. Por eso es que decimos que en el campo propiamente económico y fiscal, la administración, por ejemplo, cuando Betancourt se caracterizó por sus criterios monetaristas y neoliberales hasta 1984, cuando la doble crisis cambiaria de los recaudos de la renta del Estado llevaron al gobierno a buscar un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para el plan de ajuste, negociado por el ministro de Hacienda, conocido como Roberto Junguito. Si no lo habían escuchado, oiga, profesor, ¿dónde saca usted esos nombrecitos? Roberto Junguito estuvo metido en esta vaina. Ahí se ve la heterodoxia populista del presidente, que siguió manifestándose durante este cuatrienio en frecuentes discursos, cuya proyección intelectual casi y siempre fue de pregón de un cambio social, pero que era diferente de los planes y proyectos del gobierno inspirados en criterios neoliberales. Hubo una dicotomía entre la visión del jefe del Estado y el terreno elevado de las ideas y el pragmatismo monetarista de su gobierno, para situarnos aquí cerca un año antes de la toma del Palacio de Justicia. Continuaremos con el hombre de Quiriguat, Judas Iscariote, acabando con imperios. Coja la plata y vote por su conciencia, no vote por el crimen.